hay algo que quiero iniciar estableciéndolo como fundamento, pilar. Juan capítulo 5, versículo 22. Juan capítulo 5, versículo 22. Usted lo tenga, puede dar un amén. Vea lo que dice la palabra del Señor allí. Quiero que usted mantenga Biblia en mano. Ok. Dice la palabra del Señor así. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Al Hijo. Puede tomar asiento. Quiero iniciar estableciendo este pilar, este fundamento que está escrito allí en el Evangelio de Juan. Y esto nos parecería a nosotros un poco contradictorio, ya que la Biblia nos fundamenta, nos arroja un cimiento de que el Hijo recibió la potestad dada por el Padre de llevar a cabo todo juicio. O sea, que los juicios que vamos a hablar a continuación, la cara o la imagen, por así decirlo, que va a juzgar en diferentes ámbitos a diferentes pueblos o naciones, es Cristo Jesús. Por eso es que cuando hablamos de escatología hay algo que no se ha cumplido en Cristo. Es que Cristo aún no es Rey de Reyes y Señor de Señores, ni Juez de Jueces. Aunque está plasmado, y así ha de suceder innegablemente, inviolablemente, Cristo será constituido Rey de Reyes, Señor de Señores, Juez de Jueces. No podemos negar eso. Pero para que se oficialice como tal ese momento, tiene que haber una serie de eventos que han de acontecer. No quiero decir con esto, quiero que me entienda bien, que no podamos decirle al Señor Rey de Reyes y Señor de Señores. No es eso lo que quiero decir, sino que quiero asentar y plasmar en nuestra conciencia, con la claridad que nos da la palabra de Dios, que si vamos al nivel o a la dimensión del cumplimiento, aún no se ha cumplido que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero eso no significa que no podamos llamar a Jesús Rey de Reyes o Señor de Señores. Porque antes de que esto acontezca es cuestión de días, es cuestión de tiempo, en el tiempo de Dios o en el Cairo de Dios, que esta profecía se cumpla en el Señor Jesucristo. De modo, hermano, que cuando yo hablo de la estructura de los juicios con la operación trinitaria, podría pasar por nuestra mente que solamente Cristo es el juez y que no hay una función como tal de juicio que pueda emitir el Padre o el Espíritu Santo. Porque Juan capítulo 5, versículo 22 dice que el Padre a nadie juzga y que todo el juicio lo ha dado al Hijo. ¿Me está entendiendo? ¿Me sigue hasta ahora? Ok. Entonces, esta síntesis doctrinal no quiere decir exactamente lo que parece que nosotros entendemos en nuestra mente. Cuando hablo de la estructura de los juicios y la operación de la Trinidad, es porque aparte del Hijo, a quien se le confió y se le dio la potestad, el poder, la legalidad jurídica para juzgar, no quiere decir que el Padre o el Espíritu Santo no esté involucrado. El asunto es entender en qué dimensión el Padre y el Espíritu
juzgan ahora en el presente. Porque si bien es cierto cuando dice Juan que todo el juicio dio al Padre, es porque el juicio que pueda dar o pueda venir por el Espíritu o por la persona del Padre no se hace en la facultad del Padre como Dios, como creador. Se hace en la facultad de Él como Padre. No sé si me logra entender la distinción. O sea, el juicio de ahora del Padre, que está sobre la iglesia, por cierto, y ya voy a explicar en qué sentido. Porque el juicio del Padre no es condenatorio, ni el del Espíritu Santo. Pero si están vigentes ahora en la iglesia del Señor, aquí en la iglesia de Cristo, en la cristiandad, solo que no desde la posición de Dios como creador, sino desde la posición de Dios como Padre amoroso que está buscando en nosotros perfeccionamiento, que está buscando en nosotros crecimiento, de manera que nosotros podamos incrementarnos en esa postura de madurez espiritual a la cual el Señor quiere que nosotros lleguemos. Porque hay un versículo claro que nos explicaría un poco y nos hablaría un poco acerca del juicio del Padre. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, note muy bien lo que dice la palabra. Si quiere usted se ubica. Repito, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Oiga lo que dice. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Muy importante es. Entonces, aquí vemos que hay un juicio que el Padre hace, pero que ese juicio consiste en juzgar la obra de cada uno de nosotros. No es un juicio de condenación, no es un juicio condenatorio. El juicio de Dios, repito, está fundamentado y tiene la consistencia de Dios para con nosotros, pero como Padre, no como Dios creador, que pueda hacer de alguna manera fuego consumidor, no, sino que está basado y consiste en la paternidad de Dios con nosotros como sus hijos, como hijos de Dios. Y busca, según este versículo, es donde Dios busca juzgar la obra de cada uno de nosotros. Pero aquí nos dice el apóstol Pedro cómo debemos conducirnos en temor. Porque el principio de la sabiduría es el temor, ¿verdad? A Dios. En temor, no una temporada, no un tiempo. Dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, cuando entendemos esto, amados hermanos, este juicio no es escatológico, pero que es importante resaltar, remarcar, recalcar que hay una operación de la Trinidad o de la triunidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vigente actualmente. Pero los juicios, aún de galardón y de condenación, han sido solamente dados a la potestad del Hijo de Cristo Jesús. Y allí, cuando se emita esto, será considerado el juez de jueces. En el tiempo del milenio se cumplirá la palabra de Cristo como Rey de reyes y Señor de señores, juez de jueces. Entonces, vamos claro hasta ahora, ¿verdad? Estamos entendiendo. Entonces, quiero primero que entendamos qué papel desarrolla el Padre
en su posición paternal para con nosotros como hijos. ¿Y qué clase de juicio Él juzga o emite? No desde el ámbito escatológico, todavía no hemos llegado a la escatología, pero sí desde un ámbito práctico. Por eso es que le dije que el título era la estructura de los juicios con la operación de la Trinidad. Porque no solo Cristo va a encargarse de juzgar las naciones, no solo Cristo se va a encargar de condecorar la iglesia o de galardonar, no solo Cristo se va a encargar allá delante del gran trono blanco, que es uno de los últimos juicios, no solo Cristo, sino que tanto el Padre como la persona del Espíritu Santo tienen una función activa en otros tipos de juicio, pero la tienen. ¿Por qué? Porque el Padre y el Espíritu solamente se encargan del perfeccionamiento de nosotros como hijos de Él. Porque todo juicio fue dado a la potestad del Hijo. Según Juan capítulo 5, versículo 22, que es el versículo central y fundamental donde nosotros nos estamos basando. Entonces, ahora entendiendo que la posición o el rol que el Padre tiene para con nosotros es juzgar la obra de nosotros, donde allá, no, aquí. Por eso es que el apóstol Pedro dice, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Porque hay uno que se está encargando de juzgar sus obras, no para condenarlas. Porque los que están en Cristo no son como condenados, sino para evaluarla. ¿Me está entendiendo? Ahora, entendiendo eso, ¿qué papel y en qué momento el Espíritu Santo asume el papel o la operación de juez? ¿Cuál es el momento del Espíritu? Ahora nos surgiría esa pregunta. ¿No le surgió esa pregunta? ¿Dónde el hermano dice hace rato? ¿En qué momento el Espíritu Santo se encarga de esto? Veamos. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 28 al 31. ¿Quién lo tiene que lo pueda leer? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 28 al 31. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Amén. Ahora, el asunto que nos está hablando Pablo es que debemos autoevaluarnos nosotros al momento de participar de la cena del Señor. Mi pregunta es, ¿quién toca nuestra conciencia o quién habla nuestra conciencia para indicarnos a nosotros si estamos tomando o participando digna o indignamente? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos hace saber a nosotros si estamos o no estando comiendo, bebiendo juicio para sí. Para que nosotros no seamos condenados con el mundo. ¿Me está entendiendo? Entonces, tanto la operación del Padre que reabunda en juzgar la obra de nosotros, no para condenarla, sino para que nosotros nos conduzcamos en temor el tiempo que nosotros vamos a estar aquí en esta tierra, como la del Espíritu Santo, que está en cada momento que participamos de la cena del Señor, son ahora en el presente.
tanto el Padre como en el Espíritu Santo, su juicio está emitido en el presente, ninguno para condenación. Pero, según Juan 5:22, todo el juicio el Padre lo dio al Hijo. Ese sí tiene la potestad de condenar, porque el Padre le dio toda la legalidad a él, a Cristo Jesús, hermano. Ahora, entendiendo esto que nos arroja un cimiento para entender la escatología y los juicios, viendo ya la operación de la Trinidad o de la Trinidad de Dios en esta enseñanza de los juicios, veamos ahora, pasemos al campo de la escatología, a ver cuáles son esos juicios que han de ocurrir. ¿Cuántos quieren saber cuáles son los juicios? Yo los voy a dar en orden, de una manera sistemática, en el orden en que estos juicios van a ocurrir. Y el primer juicio, un hermano que se ubique en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Léalo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos capítulo 14, versículo 10, otro que se ubique. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Creo que todos tenemos el conocimiento que el tribunal de Cristo o el bema de Cristo, que es lo mismo, el tribunal, o la palabra que define tribunal, todos nosotros compadeceremos ante el tribunal de Cristo, no para ser juzgados. Porque Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación para los que no andan conforme a la carne. Pues hay que entender bien cosas. Hay que entender bien las cosas, porque no es solamente yo estoy en Cristo. Cualquiera puede decir yo estoy en Cristo. Pero el problema es que el versículo dice no hay condenación para los que están en Cristo. Y define quiénes son los que están en Cristo. Porque los que estamos en Cristo, que permanecemos en Cristo, que estamos como pámpanos arraigados en la vida que es Cristo, no andamos conforme a la carne. Porque ya vivimos según el Espíritu, pero el asunto es que a veces no andemos conforme al Espíritu. Porque todos nosotros por el Espíritu somos vivificados. El problema es que nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Pues la Biblia no solo dice vive en el Espíritu, dice andad en el Espíritu. Señor, y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Y los que están en Cristo no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Entonces, el tribunal de Cristo o el bema de Cristo no es para condenación. Es para evaluar las obras que nosotros tuvimos o hicimos acá en el tiempo que nosotros estuvimos como iglesia, como pueblo de Dios, como cristianos. Y es el momento donde se van a entregar los galardones. ¿Cuándo comienza esta etapa escatológica? Porque hay tres etapas sistemáticamente que están involucradas. Generalmente en la teología sistemática solamente se hablan de dos tiempos de escatología. Una escatología inicial y una escatología final. Pero cuando vemos a la luz de la revelación de la palabra que juntamos, unimos, enlazamos la operación que tiene toda la Trinidad o la Trinidad
tanto el Padre como el Cordero como el Espíritu Santo, en la doctrina de los juicios, nos vamos a dar cuenta que no está dividida en dos, sino en tres. Porque está la del presente, ahora donde estamos nosotros, donde el versículo que leímos de Pedro nos dice que si invocáis por Padre aquel que juzga según la obra de cada uno, nos debemos conducir en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Quiere decir que eso no es un juicio escatológico, pero que no nos obvia ni nos aleja de la realidad que tanto la persona del Padre como el Espíritu Santo, en el Espíritu, el momento del que participamos de la cena y habla nuestra conciencia. Hay un versículo que dice por ahí que mayor que nuestra conciencia es Dios. Creo que en Hebreos, no sé, no me recuerdo. Pero hay un versículo que dice que mayor que nuestra conciencia es Dios. Porque el Espíritu Santo, el primer sensor que toca es tu conciencia. Pero hay gente que cuando pierde la sensibilidad por el Espíritu Santo, ya no le presta atención, ya no oye a la conciencia. Entonces, allí mayor que su conciencia es Dios. Entonces, entendiendo esto, estaría dividida en tres partes: la presente, la escatología inicial y la escatología final. Y la escatología inicial, porque ya hablamos de la presente, que es el papel que cumple el Padre y el Espíritu Santo, y comencemos con el segundo, que es la escatología inicial, y inicia aquí, en el bema de Cristo, en el tribunal de Cristo. Inicia allí. ¿Cuándo ocurre esto? Después que la iglesia de Cristo sea arrebatada. Es el primer juicio que se da en el cielo, arriba, allá, las alturas, el tribunal de Cristo. Allí, hermano, tendríamos mucho que hablar. Porque aunque nadie sabe exactamente cuáles son los galardones que se van a dar, nosotros no obviamos que vamos a ser galardonados. El problema es cuáles son las obras que nosotros estamos haciendo. Porque vamos a compadecer como cristianos en el tribunal de Cristo. Todos nosotros. Usted y yo estaremos un día ante el tribunal de Cristo. Y no me vaya a decir como me dice un primo mío. Yo no importa que Dios dice, no importa que el Señor no me dé galardones, con que sea que me dé un rinconcito para barrer. Es que ya Dios no necesita barrendero. Dios no necesita quien limpie. Dios no necesita quien le ponga bombillos porque su gloria ilumina todo el lugar. Dios no necesita eso. Si Apocalipsis dice que las calles son como oro y los mares son como cristal, dice Apocalipsis. Y de ahí sacaron la canción del versículo: calles de oro, mar de cristal. Por esa calle yo voy a caminar. Sí, si andas conforme al Espíritu, sí. Entonces, el primer juicio que se da en el cielo es el tribunal de Cristo. Aquí comienza la escatología inicial, el primer juicio, arriba. ¿Y el juez quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Porque repito, Juan 5:22 dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo. Amén. Vamos captando hasta ahora. Entonces, el segundo juicio escatológico es el juicio de Israel, porque al momento que la iglesia está siendo galardonada, hermano, allá, usted imagínese a la hermana Sonia recibiendo ese galardón allá, por todas las comidas que hizo para la iglesia. Le van a dar un caldero de oro grande, con piedras preciosas. Gócese porque Cristo nos ama. Cuando llamen Sonia de Franco, pase por aquí y reciba su galardón, porque cuando estaba Pan de Vida o ANSA,
Usted se esforzó en cocinar para los niños. Aquí tiene este galardón. Hermano, qué feo sería que usted lo llame y aunque va a ser usted va a tener un cuerpo incorruptible de gloria, un cuerpo no limitado por espacio, ni tiempo, ni paredes, sino un cuerpo glorificado donde ya no vamos a tener esta bendita lucha con el pecado. La bendita no tiene nada, pero no podemos usar la otra. Nos siguen por las redes sociales. Ya no vamos a tener esa batalla. Eso es un eufemismo, hermano. Así mismo. Ahora, cuando llamen a Giancarlo, que le digan: aquí recibes tu galardón por las Catalinas que hiciste y que las donaste a los niños de la calle. Aun cuando tú no tenías. Y recordaste mi palabra cuando dice que el que le da al pobre a Dios le presta. Lo hiciste aunque tenías necesidad. Recibe tu galardón. Una Catalina de oro, hermano. Y no un oro perecedero, ¿verdad? Por si acaso. Entonces, pero qué feo sería que aunque ya tengas cuerpo incorruptible de gloria, el Señor diga: Michael García, pase por aquí. Y no estuvieron mis obras perfectas delante de Dios. Y no reciba yo. Y los vea a todos ustedes recibiendo sus galardones, decorados bonitos, como cuando a los militares le ponen el poco estrellitas aquí, que sacan pecho y se la ponen aquí y le dan. Y todos galardonados. Y yo me quedé viendo sin galardón, porque el día que convocaron la obra social no quise ir. Porque el día que dijeron vamos a orar en el hospital, no quise ir. Porque el día que dijeron vamos a hacer una comida para darle a los que están presos, no quise ir. Porque el día que dijeron vamos a la iglesia y convocar un ayuno congregacional para compartir en unidad con mis hermanos en la fe, no quise ir. Hermano, yo me imagino que yo me debería poner triste. Pero Efesios capítulo 1 dice, Efesios capítulo 2 versículo 10. Dice que Dios de antemano nos preparó a nosotros para que anduviésemos en buenas obras. Si no me equivoco, es 2:10. Dice, porque Dios, lo vamos a leer, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo quiero ser galardonado. Yo no sé si usted quiere ese galardón, hermano. ¿Qué dice el hermano Duque? Allá cuando digan José Luis Duque Rojas, ya el Señor no le va a recordar los tiros que le metió a los malandros, hermano. Ya el Señor le va a recordar las veces que se fue caminando para el hospital desde su casa de Villa del Sol porque tenía disposición de predicar el evangelio a los que estaban enfermos. Él está como los mensajes míos, hermano. ¿Oyeron? El hermano está como los mensajes míos, que no estás profetizado desde tu realidad, sino desde tu posición. Yeah. Entonces, en ese momento que nosotros vamos a estar allá siendo galardonados, a la misma vez, también Israel va a estar siendo juzgado. Durante el periodo
de la iglesia ya glorificada arriba con nuestro Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo y allá disfrutando esos 7 años que vamos a estar en el cielo, gozándonos, alegrándonos, lanzándonos allá de cabeza de un trampolín a los ríos que tiene el Señor allí, caminando por esas calles tan bellas y ese paraíso hermoso. Israel va a estar aquí, recibiendo su castigo durante esos 7 años. Es allí donde el sistema del anticristo va a estar operando aquí en la tierra. Y no solamente Israel, todas las personas que no estuvieron en Cristo Jesús y que no permanecieron en la fe van a estar siendo juntamente juzgadas. Pero ya vamos a llegar para allá para ver qué va a pasar con ella o con ellos. Ahora, Israel, el segundo juicio, que es el juicio de Israel, será durante el periodo de la gran tribulación y antes de que se establezca en la tierra el gobierno de Cristo por 1000 años. Son 7 años. Ezequiel capítulo 20, versículo 33 al 38 y otro Zacarías capítulo 13, versículo 9. Amén. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros los rebeldes y los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus naciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Y sabréis que yo soy Jehová. Sabréis que soy Jehová. Amén. Zacarías 13:9. Zacarías 13:9. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y lo fundiré como se funde la plata, y lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Amén. Fíjate que el juicio de Israel tiene un propósito: purificar a Israel y restaurar a Israel como nación, preparándolo para algo, preparándolo para la segunda venida del Señor, preparándolo para ese gobierno que va a tener Cristo aquí en la tierra durante 1000 años. Pero Israel primero va a ser juzgada durante esos 7 años. Y otros versículos dicen que serán días de calamidad, oscuros, terribles. Dicen. Y tiene el propósito de purificar, de depurar, de descontaminar a Israel, restaurarla como nación, como pueblo de Dios, para recibir al Mesías. Que después de esos 7 años, que nosotros la iglesia vamos a estar de gloria, mientras el mundo, tanto gentiles como judíos, van a estar en juicio. Pero esa gran tribulación, ese juicio, va a causar limpieza en Israel, purificación, para cuando descienda la gran Jerusalén de arriba, allí se va a cumplir que todo ojo le verá. Es ahí donde se cumple que todo ojo le verá cuando descienda. Allí Israel dirá, el Señor la llamará su pueblo y ellos le llamarán su Dios. Un momento de reconocimiento. Ahora,
¿Estamos claros hasta ahí, mi hermano? ¿Vamos entendiendo? Ahora pasemos al otro juicio, que es el juicio de los gentiles. También este juicio es llamado el juicio de las naciones, que habla Mateo capítulo 25. Fíjese que este juicio tiene lugar al final de la gran tribulación. Perdón, sí, al final de la gran tribulación, antes de que se establezca el reino milenial de Cristo, o en la venida gloriosa de Cristo, según Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Voy a dejar la cita para no leer. Ahí se fundamenta esto, el juicio de los gentiles o el juicio de las naciones. Se le da estos dos nombres en la Biblia, el juicio de los gentiles o el juicio de las naciones. Este juicio va a ocurrir aquí en la tierra también. En este juicio, el Señor, como quien el Padre encargó para dar o dictaminar todo juicio, se va a encargar de separar los justos de los injustos, las ovejas de los cabritos. Allí es donde se va a cumplir que le dirá a los de mi derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino. Ese reino, hermano, que habla no es arriba. Ese reino es el milenio. Los 1000 años que Cristo va a reinar en la tierra. Debe decir, participen, ustedes entren aquí al reino. Porque el reino va a estar establecido aquí en la tierra durante 1000 años. Pero también dice, le dirá lo de su izquierda: apartados de mí, hacedores de maldad. A los que están a la derecha son los pueblos gentiles, los pueblos no judíos. Los que queden también, porque hermano, la gran tribulación no va a ser fácil. En las historias no se ve mucho Centroamérica, no se ve mucho Latinoamérica, parte de Asia. No va a existir Estados Unidos. Lo van a, dijera el de TikTok. Porque el mundo se va a acabar. ¿Cómo se hace el método de salvación ahí? La iglesia no va a estar ahí. La iglesia no va a estar. ¿Cómo se hace el método de salvación? Ya vamos a llegar para allá. Ya se lo voy a explicar. Fíjese que en ese momento el Señor le va a decir a la de la derecha: ¿por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Y cuándo? Le van a preguntar: cuando se lo hiciste a uno de estos 1000 pequeños, a mí me lo hiciste. Serán parte de entrada al reino milenial porque fueron empáticos, para que usted me entienda el lenguaje, empáticos con Israel y rechazaron el sistema del anticristo. Ahí no va a haber plan de salvación. El Señor los va a juzgar a ellos por la empatía y por rechazar el sistema del anticristo. Porque en ese momento que Israel, estos juicios están casi, por eso es que se lo vea sistemático para que usted lo entienda. En el momento que Israel va a estar siendo juzgado durante la gran tribulación, que alguien, un pueblo gentil, que ayude a un judío, eso es una gran traición al sistema del anticristo en ese momento. Gracias a Dios nosotros no vamos a tapar eso, hermano mío. Y a esos que ayuden a un judío, el sistema del anticristo lo va a considerar una gran traición. Y por eso se interpreta que esa persona está rechazando el sistema del anticristo, que es el sistema inicuo que va a haber. Que en otro momento hemos hablado de la iniquidad, que ya está en acción ese misterio. Pero a los que están a la izquierda, aquellos que se aprovecharon, las naciones, los pueblos gentiles que se aprovecharon de las calamidades que Israel estaba viviendo en ese momento de la gran tribulación, en el momento de su juicio, para terminar de ponerle la bota arriba a Israel, serán puestos a la izquierda por el Señor y serán considerados cabritos.
Fíjese usted, todos esos cachú que se los lleve el cachú. Fuera. ¿Sí? Fuera. Entonces, surgen estas preguntas. Surgen, hermanos, que aún no va a haber salvación para esta gente, que es la pregunta que hacía el ministro. Aún no va a haber salvación, aunque serán parte y estarán en los 1000 años donde Cristo va a jugar. Ellos, a diferencia de la iglesia, hermano, la iglesia de Cristo tiene una posición privilegiada. No me creyó, hermano. La iglesia tenemos una posición privilegiada. Porque mientras nosotros vamos a estar aquí con Cristo juzgando las naciones con cuerpo glorificado, esta gente tendrán cuerpos no glorificados, tendrán cuerpos naturales, así igual que usted, igual que yo. Y ellos se van a casar, se van a procrear, porque son 1000 años donde se va a establecer el sistema del Mesías, donde ahí es donde se va a cumplir Rey de Reyes, Señor de Señores y Juez de Jueces. ¿Por qué? Porque va a gobernar todas las naciones. En ese momento esta gente va a vivir con la mejor economía. Va a ser 2000 años, obviamente. Pues por supuesto, hermano, el cabeza es el Señor. Ahí no va a haber corrupción, porque Satanás va a estar atado, según Apocalipsis, por 1000 años. En ese tiempo ellos tendrán aún cuerpos glorificados y van a vivir cientos de años. Llenarán la tierra bajo un gobierno de vara de hierro. Salmo capítulo 2, versículo 9. Alguien que lo tenga por ahí. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. En esa palabra, ese salmo es un salmo profético que tiene que ver con la escatología, dando a entender que será vara de hierro, ese gobierno del Señor. Ahora, la pregunta que es, hermano, ¿cómo será ese sistema de salvación para ellos? El sistema es el siguiente: cuando se acabe el periodo de los 1000 años de Cristo, del reinado, del milenio de Cristo aquí en la tierra, viene otro evento, y es que al finalizar los 1000 años Satanás será desatado y va a ocurrir la última rebelión. Y dice aún que va a engañar gente. Imagínese usted, es tan impresionante, hermano, la dureza del corazón del hombre, que el mismo Cristo viniendo a gobernar la tierra por 1000 años, y Satanás lo suelta en un ratico, y va gente que va a caer en las mentiras del diablo. Y se le será puesta una señal para que no engañe. Allí, los que venzan, por así decirlo, y los que no caigan en el engaño del adversario, en ese momento, pasarán a la salvación cuando se emita otro juicio que viene después. Ya vamos a mencionarlo. Pero porque puede pasar esto, puede pasar que durante el juicio de Israel hubieron gentiles que ayudaron a Israel, rechazaron el sistema del anticristo, que tuvieron con Cristo en los 1000 años. De hecho, así va a pasar con muchos, pero después de los 1000 años, Satanás los va a engañar y no van a pasar a la salvación. Esa carrera es difícil, ¿verdad? Tanto nada para morir en la orilla, hermano. Esos son 12,000 de cada tribu. Son netamente judíos. Eso va a ser durante el gran periodo de la gran tribulación, que ellos van a predicar, porque aún todavía en la gran tribulación va a haber predicación, hermano. ¿Qué le parece? 144,000. 2 ángeles, que son los 2 testigos, van a hacer señales, sin embargo, es el juicio por Israel.
La predicación más que debe ser diferente. ¿Ah? La predicación debe ser diferente de estos 144.000. Sí, claro. No va a ser plan de salvación, porque no va a estar el Espíritu Santo, ¿verdad? Es diferente, solamente la predicación será como cuando dice que Cristo le predicó a los espíritus encarcelados. No fue como dice la gente que fue a salvarlo. No fue a salvarlo. Cuando bajó. Es como una, ¿cómo es que es la palabra? Que no es de, como un testimonio, pero que no es de proclamar. La predicación es una proclamación. Sin embargo, se van a hacer señales extraordinarias. Allí los dos testigos que uno dicen que es Elías y Moisés, porque estuvieron en la transfiguración. Otros dicen que va a ser Elías y Enoc. Nosotros no sabemos a ciencia cierta quiénes van a ser. No sabemos quiénes van a ser. Pero lo cierto es que ni usted ni yo somos esos dos testigos, porque nosotros vamos hasta allá arriba. Sí. Amén. Entonces, después que termine, hermano, los 1000 años, será suelto Satanás. Será liberado de esa prisión donde un ángel lo va a meter ahí por 1000 años para engañar a las naciones otra vez. Aún los descendientes de estos gentiles que rechazaron el sistema del anticristo van a ser engañados, que es lo que estaba diciendo ahorita. Luego viene, amados hermanos, otro juicio, que es el juicio que nosotros llamamos el juicio ante el gran trono blanco. Pasemos a ese ahora. ¿Estamos entendiendo hasta ahora? Ok. El juicio ante el gran trono blanco, no el último juicio. Perdón, disculpe. El juicio ante el gran trono blanco no, ese es el último. Antes del gran juicio del trono blanco hay otro juicio, que es el que se lleva a cabo al final del milenio, que es el juicio de los ángeles caídos. ¿Qué es lo que habla Judas capítulo 6, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 10? Este juicio tendrá lugar al final del reino milenial, junto con la derrota definitiva de Satanás. ¿Cuál es el propósito de este juicio? Condenar a los ángeles rebeldes al lago de fuego. Ese es el propósito. Este juicio obviamente que no va a ocurrir en la tierra. Obviamente. Este es un juicio que va a ocurrir en el ámbito espiritual o en el mundo espiritual, donde estos ángeles serán juzgados y serán lanzados al lago de fuego. Este es uno de los últimos juicios que ocurre, el juicio de los ángeles caídos. No tiene nada que ver con usted ni conmigo. Y el último juicio, que es el juicio del gran trono blanco, que ocurre después también del milenio y de esa derrota de Satanás, porque ya va a estar para siempre en el infierno. Ahí sí se va a cumplir un versículo de Mateo capítulo 25, no recuerdo el versículo, que dice que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios o sus ángeles. ¿Verdad? Ya ellos van hasta ahí, para allá, con todos esos rebeldes a Dios. Y viene el juicio del gran trono blanco, que el juez, por supuesto, también es nuestro Señor Jesucristo. Ese juicio va a determinar el destino eterno de los incrédulos. Ay, hermano mío. Este es el último juicio universal. Antes de que, usted sabe que la Biblia habla cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Que después de esto hubo cielo nuevo, hubo tierra nueva. Este juicio va a ocurrir antes de que haya cielo nuevo y tierra nueva. Y es allí donde se va a determinar cuál va a ser el destino de los incrédulos.
Allí yo creo, permítame hacer este paréntesis ya, o para culminar por la hora. Allí yo considero, hermano, tomando en cuenta Mateo, capítulo 5, versículo 4, si no me equivoco, que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Allí yo considero que nosotros, con estos cuerpos glorificados, se nos dará esa tierra nueva donde nosotros vamos a habitarla. Porque ¿quién va a vivir en la tierra sino nosotros? Pero ahora no vamos a vivir en esa tierra nueva como estamos viviendo aquí. Allí no nos vamos a preocupar ni por la harina pan, ni por el azúcar, porque vamos a tener cuerpos glorificados. No nos vamos a preocupar por el café. Vamos a tener cuerpos glorificados, hermano. O sea, ese Edén, mira cómo hace Dios, ese Edén que Dios había creado para Adán, para Eva, ese huerto del Edén hermoso, que yo creo que tuvo que haber sido traspasado arriba, que ahora es el tercer cielo, ¿verdad? Porque hay más de 3. En la Biblia hay 7 palabras, tanto en griego como en hebreo, que significan cielo. El tercero, que fue donde subió Pablo, donde está el paraíso, el lugar de los muertos en Cristo. Yo creo que ese es el Edén ahora, o ese es el huerto donde va ese paraíso. Eso que Dios había creado para el hombre en el principio, que el hombre por la desobediencia y el pecado lo quebrantó, ahora Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva para nosotros habitar. Pero ahora ya no va a haber ni serpiente que pueda engañar a otra Eva, porque imagínense, si es verdad que se nos sube la gata a la batea. Ahora nosotros viviremos en esa tierra nueva. Y con el mismo fin que Dios creó al principio, viviremos ahora. La diferencia está que ahora tendremos cuerpos glorificados, no como Adán, que tenía un cuerpo de la tierra. Nosotros tendremos un cuerpo glorificado. Ya no nos va a incomodar ni el sol, ni el calor, ni que no hay agua, ni que no hay luz, ni que tengo que hacer esto, ni que tengo que hacer lo otro. Vamos a vivir, hermanos, en esta tierra. Ni sueño. Ya no vamos a necesitar la escalera para poner un bombicho. Nada. El niño será de 100 años. El niño será de 100 años. Y dice que habitará junto el niño con el león. Hermano, eso va a ser glorioso. No importa que ahorita padezcamos, lo tengamos que padecer, esto es temporal. Nos vamos para arriba, hombre. Vale la pena, mire, todo esto, lo que va a ocurrir, vale la pena servirle a Dios. Arraiguémonos en el Señor.